Bien, bueno chicos, vamos a empezar con lo que sería el tutorial de la perspectiva del arco que ya vimos en clase. La mayoría de ustedes ya lo logró entender, pero si alguno se perdió en el proceso, bueno, vamos a empezar a repasar esta parte, ¿no? En mi caso voy a crear varias capas. A la primera le voy a llamar línea de fuga. Y yo voy a colocar en esta área, bueno, todas las líneas que vaya yo fugando para trazar mi objeto. En este caso voy a trazar otra capa donde voy a ponerle como nombre final y aquí voy a trazar ya el resultado, ¿no? Y esta capa le voy a poner arco y sobre ella voy a trabajar únicamente el área del arco. Bien, por el momento voy a bloquear estas dos y voy a empezar a trabajar con la de línea de fuga. Trazo mi línea de horizonte. Recordemos que la línea de horizonte es la altura a la que está la visión del espectador. Entonces, a partir de mi línea de horizonte yo sé dónde está viendo el espectador. Para que no nos quede tan alargada la línea, vamos a trazar de este lado nuestra esquina de la pared que vamos a realizar. A partir de ahí vamos a empezar a fugar nuestros elementos, ¿no? En este caso yo no los voy a hacer directos porque el Illustrator me convierte en un objeto cuando chocan los nodos de manera directa, entonces los voy a ir haciendo o trazando e inmediatamente los voy a ir acomodando, ¿no? Entonces aquí tendría yo mi pared fugada, me falta la pared del otro lado, trazo de igual manera y acomodo. Y aquí para más fácil copio una línea de las que ya tengo y lo único que hago es acomodar. Entonces bueno, aquí tendría yo ya mi pared fugada. Esta sería una pared, esta sería la otra. Voy a delimitar la pared sobre la cual voy a estar trabajando el arco, que sería esta. Y bueno, aquí tendría esto. Recuerden que para sacar la distancia de este objeto, bueno, tengo que fugar hacia este punto. De este punto debe de pasar por ese centro y que se extienda hasta donde deba de extenderse. En este caso, recordemos que lo voy a modificar a partir de aquí y esto tendría que ir aquí. Después de esto voy a trazar una línea que vaya de manera totalmente horizontal de este punto hasta que choque con esa área. Entonces aquí lo que voy a hacer es subir esta área y extender, voy a extender esta línea y de igual modo voy a extender un poco esta línea. Entonces bueno, ahí van a estar chocando. Recuerden que esta distancia que tengo de aquí hacia aquí es la proyección, como si tuviera yo esta pared acá enfrente, ¿no? Formando una pared totalmente recta. Por eso aquí podemos sacar esas medidas. Como quedamos, vamos a dividir en tres el objeto. Para no hacerme pelotas voy a utilizar mis líneas guía y voy a posicionar el punto de inicio a partir de aquí. Trazo unas líneas para verificar dónde acaba y vemos que son 56 centímetros, ¿no? Entonces vamos a dividirlo entre 3
y me da 18.6 por cada división. La primera quedaría en esta área y la segunda, bueno, tendría que quedar en 37.2 si no me equivoco. Y la segunda quedaría en esa área. Ahora, para verificar nada más que estamos manejando los mismos tamaños, voy a crear unos cuadros y bueno, los voy a ir acomodando. Entonces, bueno, aquí vemos que cometí un error. Vamos a verificar eso rápidamente. Y bueno, ahí quedaría ya mi objeto. Ahora voy a trazar lo que sería el área de mis columnas. Supongamos que yo quiero que mi columna mida este tanto. Entonces lo único que tengo que hacer, bueno, es colocar dos medidas exactamente iguales de cada lado. En este caso yo me voy a ayudar del mismo software para lograr colocar esas áreas. Y a continuación lo único que tengo que hacer es crear líneas que vayan de ese punto hasta los puntos que acabo de marcar. Entonces voy acomodando esas áreas. Y ahí tendría ya el tamaño de mis columnas, ¿no? Entonces a partir de aquí yo con mi herramienta plumilla, o bueno, en este caso lo que voy a preferir hacer es duplicar y extender, ¿no? Lo mismo aquí. Solo voy a acercarme para acomodarlos en el lugar más correcto posible. Y bueno, lo mismo va a pasar con estas líneas. Extiendo verticales hacia arriba. Extendemos las verticales simplemente porque esas no van a cambiar. Esas siempre van a quedar, siempre las líneas van a quedar bien verticales, ¿no? Y eso nos permite estar trabajando la perspectiva. Entender que hay líneas que podemos modificar y hay otras tantas que no. Y en este caso, al solo poseer dos puntos de fuga, bueno, nos es indispensable entender que que estas líneas que nosotros percibimos como líneas rectas, pues son totalmente verticales. Bien, entonces ahí tendría yo esta parte donde estamos delimitando mis columnas, ¿no? Ahora lo que tendremos que determinar es el grosor de esas columnas, y eso lo hacemos también de manera muy sencilla. Lo único que requiero es trazar
desde un punto hasta uno de mis puntos de fuga. Entonces, bueno, lo que hago es verificar esa línea. Y si yo quiero que quede más gruesa, bueno, tendría que desplazarlo hacia acá. Si yo quiero que quede más delgada, bueno, tendría que estarlo desplazando hacia acá. Vamos a dejar este tamaño un poco menos a mi arco. Y bueno, así quedarían mis columnas. Lo único que tenemos que hacer ahora, bueno, es determinar dónde van estas líneas. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es trazar líneas verticales en estas áreas. No tengo esta área y tengo esta otra área. Y lo mismo va a pasar con las líneas que tengo en la parte, o bueno, del otro arco. Entonces ya tendríamos nosotros las columnas. Lo único que nos faltaría sería trazar los ángulos, ¿no? Los ángulos sobre, o más bien los arcos sobre los cuales vamos a estar trabajando a continuación. Entonces, empecemos por obtener la mitad de este objeto. Aquí inmediatamente me lo marca. Recuerden que aquí podemos tomar medidas totalmente exactas. Para marcarlo, bueno, voy a trazar una línea y voy a fugar desde este punto de fuga hasta la parte central que acabamos de localizar. Entonces vamos a trazar. Recordemos que yo estoy trazando así porque no quiero que los nodos se agrupen. Entonces, bueno, en este caso no me marca mi línea porque no tiene color, pero bueno, este sería el punto medio. Aquí estaríamos diciendo que llega mi arco y perdón, vamos a tomar la línea del centro. Bueno, vamos a crear una nueva línea para determinar hasta dónde terminaría mi arco, ¿no? Entonces vamos a trazarlo más o menos por aquí. Dando a entender que mi arco llega a esta área. Ok. Y bueno, aquí empezaremos a usar la siguiente capa, porque aquí vamos a trazar lo que son los arcos. Aquí hay que entender bien cuáles son las caras de los arcos, ¿no? Tenemos la primera cara lateral, la cara de enfrente y la cara interior. Lo mismo de este lado, tenemos una cara lateral, una cara enfrente y una cara lateral posterior. A partir de aquí, lo que nosotros vamos a hacer, bueno, va a ser crear los arcos que van a ir unidos desde este punto o desde este vértice hasta el vértice de este lado. Quiere decir que el arco viene de aquí y se curva en esta área. Entonces, cambiando de color, voy a tomar un color azul muy intenso y vamos a empezar a trabajar. Trazo las líneas para ubicar de dónde a dónde va mi objeto. Y bueno, tendría esto, ¿no? Ahora lo que me falta es determinar la mitad de sus caras.
y recuerden que eso se hacía con un simple truco común, o más bien el truco de andar trazando líneas diagonales en un rectángulo para poder ubicar su centro. Estaremos diciendo que aquí está el centro, ¿no? Entonces vamos a trazar ese centro. Y bueno, ahí tenemos la parte central de mi arco. Lo único que me resta aquí, bueno, es trazar la curvatura de ese arco. Entonces para eso me voy a ayudar de otras herramientas. En este caso voy a crear una nueva capa para ahí meter el resultado perdón, nuevamente, o las curvas de lo que sería mi arco. Entonces voy a trazar, ubico el centro, que este sería el punto máximo de mi objeto, y a partir de aquí, bueno, cierro con esa curvatura. Entonces esa sería mi primera curvatura, lo que va de este punto hasta este punto. Mi segunda curvatura, bueno, estaría ubicada de aquí y llegaría hacia esta área. Y bueno, vean cómo vamos ya dándole forma a nuestro arco. Finalmente nos faltaría lo que sería el intrado y el extrado. Entonces aquí vamos a ver que las cosas sacan un poquito diferentes. Teniendo nuestra línea de fuga, lo que tenemos que entender, o lo que debemos de entender, es esta parte de abajo. Vemos como las líneas que van hacia lo que sería el pilar, bueno, están fugándose de este lado, lo cual nos dice que aquí donde acaba mi pilar, afuera de la pared, bueno, está siguiendo una línea diagonal y aquí empezaría. Entonces lo mismo va a pasar con los objetos que nosotros tenemos en estas áreas. Tenemos que fugarlos hacia los otros lados, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la parte de adentro, ¿no? Entonces aquí donde choca esta línea con mi costado, bueno, aquí vamos a indicar que aquí empieza la curvatura. Entonces aquí tendríamos que trazar esa curva y finalmente lo mismo aquí, ¿no? Aquí donde pasan a chocar esta línea y esta línea que acabamos de trazar, bueno, ahí decimos que acaba nuestro o más bien ahí empieza nuestra columna y así la trazamos, ¿no? Y bueno, ya tenemos toda nuestra área del arco. Ahora vamos a crear nuestro archivo final.
Para ello vamos a copiar algunas líneas que ya tenemos seleccionadas o que ya tenemos hechas, que serían estas tres, estas tres, el arco, el otro arco, este arco y este arco. Y a estas le vamos a poner un contorno totalmente negro. Y sobre todo les voy a poner una línea de 3 puntos para que ustedes puedan observar todo lo que se realizó, ¿no? Lo único que nos queda en este punto es, bueno, ir acomodando esas líneas para lograr percibir de manera concreta el ejercicio realizado. Y bueno, es lo que vendríamos teniendo en esta área. Aquí estaría, ¿no? Ahora me faltaría cerrar las partes de abajo. Y bueno, esta línea no iba ahí, vamos a quitarla. Esta línea va acá, voy a quitarle su color de relleno y voy a bloquearla nuevamente. Entonces, como final tendría este trazo de mi columna. Lo único que me falta verificar concretamente pues es la parte que rodea todo mi objeto, ¿no? Lo que sería la pared. Y ahora, para darle esa idea de profundidad, vamos a sacar una línea que vaya de este punto a este punto, como simulando que atrás de la columna, o más bien que atrás del arco, hay pues todavía un espacio, ¿no?, sobre el cual la persona puede entrar, ¿no? Y finalmente vamos a cerrar por último esta área. Vamos a indicar que aquí llega este objeto. Y aquí lo terminamos, ¿no? Entonces, como podrán notar, nosotros tenemos ya esta perspectiva. Tenemos el arco, la parte interna, tenemos la pared y las salientes. Y lo que usted debe hacer a continuación, bueno, es crear un arco o una arcada, que es un conjunto de 3 arcos. Eso sería todo, muchachos. Buen fin de semana.